Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos La Otra Opinión, una presentación de Producciones Media Visión. Esta noche conoceremos la otra opinión del doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de los colombianos en el año 2002 y reelegido en el 2006, ahora con aspiraciones al Congreso de la República, como senador, siendo cabeza de lista del Partido Centro Democrático. Después de 8 años de gobierno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pasó a ser candidato al Senado y acérrimo opositor del actual gobierno de Juan Manuel Santos, todo con el fin de intentar frenar el caudal electoral en las elecciones al Congreso de los partidos de la llamada Unidad Nacional. Hace pocas horas, el expresidente Álvaro Uribe denunció en su cuenta en Twitter otro inexplicable accionar de las FARC, manifestando que el helicóptero HK-4462 fue derribado por el grupo insurgente y en el que perecieron 4 uniformados y un sacerdote. No cree en la versión de que se trate de un accidente, como muchos han informado. Este y otros temas serán debatidos en la mesa de La Otra Opinión. Sabios interrogantes de nuestro amigo y colega invitado Mike Smulson para respuestas del doctor Álvaro Uribe Vélez. Mike, adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sergio, por cedernos el espacio de La Otra Opinión. Y La Otra Opinión es nada más ni nada menos que con el presidente Álvaro Uribe Vélez. 8 años en la presidencia de la República. Hoy día, si la mente no me engaña, que a veces nunca me engaña, es el primer presidente de la República que opta por una candidatura al Senado. Y esta es una elección sui generis. Se están debatiendo en la candidatura a las cámaras quizás los momentos más importantes de Colombia en el devenir de este siglo XXI. Y el presidente Uribe es uno de los propulsores de ese devenir. Muy buenas noches para usted, bienvenido y mil gracias por aceptar mi invitación, presidente Uribe. Mike, a usted muchas gracias, a sus televidentes, a Sergio por ceder este espacio y quiero dar a todos ustedes y a los televidentes expresarles mis deseos de un feliz 2014. Mil gracias, señor presidente. Usted ha sopesado lo que significa una campaña para el Congreso de la República con Álvaro Uribe Vélez encabezando una lista del Uribismo Centro Democrático. No sé si ese es el logo que le van a aceptar, Uribismo Centro Democrático, pero de todas maneras usted es centrista y no es el gran derechista que dice la FARC, que usted es el presidente Uribe, de que estamos en una elección sui generis para el Congreso de Colombia. ¿Por qué Centro Democrático? Porque necesitamos un país seguro, pero al mismo tiempo con política social. Un país con inversión y con universidad para todos los colombianos. Esos equilibrios nos llevan a proponer Centro Democrático. Me pregunta usted, ¿ha sopesado esto? Hablo con un colombiano, con otro, con la familia, me hablan de inmensos riesgos. Riesgos políticos, personales, una cosa y la otra. Pero también yo le tengo gratitud a los colombianos. Me eligieron en 2 ocasiones presidente. Estoy peliblanco, ya soy abuelo, pero todavía me siento duro. ¿Por qué no gastarme esta energía que Dios me ha preservado en favor de las ideas que creo útiles para la patria? Siento un deber de gratitud con mi patria. Los gobiernos que yo presidí creo que tuvieron buena visión. Seguridad, inversión, política social. Hubo buenas tendencias, también faltantes, también errores. Pero no nos faltó amor por Colombia. Hoy lo único que necesito es la protección de Dios, que nos ayude a salir bien y que en este momento de la vida yo pueda ser útil a la patria. Sin cuantificar lo que representa su movimiento político, que auguran tantos senadores, tantos representantes, etcétera. Fíjese los temas más importantes que usted ha tocado en la campaña, no propias de un Congreso de Colombia, propias de una candidatura presidencial que usted no puede ser. El caso de Nicaragua, 75.000 kilómetros cuadrados de mar perdidos. ¿Se acepta o no se acepta? Usted va a discurrir sobre eso. El caso del cantante de Turbaco, hoy día en La Habana. El caso del helicóptero derribado por la FARC. Temas que son propios de una campaña presidencial y Álvaro Uribe está optando por ser senador de la República. ¿Qué lectura le da a usted eso? Tengo responsabilidad frente a esos temas, como quiera que fui 8 años presidente. Tenemos un gran candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga. Lo define en 2 palabras, credibilidad, decencia.
unos compañeros excelentes al Congreso. Hablemos en Barranquilla, Jaime Amin al Senado, Luis Lorduy a la Cámara. Tratemos esos temas, Nicaragua. Es una obligación no solamente del presidente, del Congreso, sino de todos los colombianos. No podemos entregar 1 milímetro cuadrado de ese mar. Si se entrega 1 milímetro cuadrado de ese mar, es el principio de perder a San Andrés. Es preferible vivir 30, 40 años de tensiones diplomáticas que perder a San Andrés. Hace un siglo Panamá se perdió, no solamente por la política del gran garrote en Estados Unidos, sino por la política del gran descuido en Colombia. El Congreso tendría que aprobar la modificación de límites para ceder ese mar. Nosotros, en el Centro Democrático de Congresistas, jamás aprobaríamos una modificación de las normas constitucionales de límites que entregaran 1 milímetro cuadrado del mar. Eso en cuanto a Nicaragua. Pero quiero interrumpir un momento. El Congreso tiene que aprobar. El Congreso de Colombia, se refiere usted. El Congreso de Nicaragua va a aprobar la sentencia de La Haya. Será Constitución de Nicaragua. Vendrá un pleito de 30 años, dice usted, puede venir una guerra, la guerra del Atlántico contra la guerra de los países del Pacífico. ¿Dónde vamos a estar nosotros? No, yo sinceramente creo que no hay que asumir una actitud de guerra y hay que ser muy claro. Así haya tensiones diplomáticas, diga lo que diga la Constitución de Ortega, Colombia no puede ceder 1 milímetro cuadrado de ese mar. ¿Segura? ¿Cómo lo defendemos, presidente? Hay que defenderlo, desde lo jurídico, desde lo diplomático y desde la eficacia de la jurisdicción del Estado. ¿Y la fuerza para defenderlo? Ahí está, en la eficacia de la jurisdicción del Estado. ¿Sin las armas? Ahí está, en la eficacia de la jurisdicción del Estado. Hablemos de lo jurídico. ¿Cuál es la defensa jurídica? El fallo de La Haya es un fallo ilegal, inconsistente. Pero participamos en él. Pero, como Estado de Derecho, hace muchos años asumimos como signatarios de esa Corte. Y la Corte nos sorprende con un fallo ilegal. Como Estado, tenemos derecho a decir que no lo aceptamos. Segundo, ha aparecido una serie de eventos nuevos, como el hecho de que haya un acuerdo con China y Nicaragua para un canal que podría utilizar parte del mar colombiano y una jueza china. ¿Había entonces un preacuerdo antes del fallo? Tema para investigar. Independientemente de eso, el fallo tiene todos los vicios de ilegalidad y de inconsistencia. Yo se lo he repetido al país en detalle. Veamos lo diplomático. Colombia tiene que explicarle esto a los vecinos en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, en México. Tiene que hablar esto con Rusia y con China. Además es que allí tenemos una historia de una posesión ininterrumpida y pacífica, de siglos. Además, nosotros le seguimos a Nicaragua algo que era de Colombia, que era la costa atlántica nicaragüense. Eso lo tiene que conocer Rusia, China, todo el mundo. Y tercero, cuantas fragatas nuestras haya que tener en el Meridiano 82, allí hay que tenerlas. Que se demoren 40, 50 años, allí hay que quedarse. Esa es la fuerza, presidente. Correcto, llamen la jurisdicción eficaz. Entonces, usted dice, no aceptemos el fallo. Así es. Y le pido al gobierno Santos que deje la ambigüedad. ¿Por qué es ambiguo? Porque dice el gobierno Santos que aceptaría el fallo cuando haya que aplicaría el fallo. Aplicaría, voy a ser muy... Es que aplicar y aceptar es un sinónimo. Cuidadoso con las palabras. El gobierno dice que no aplique el fallo hasta que no haya un acuerdo con Nicaragua. No aplica el fallo hasta que haya un acuerdo con Nicaragua. ¿Qué acuerdo va a haber? Ninguno. Porque Nicaragua no va a firmar un acuerdo que no le dé todo aquello de lo cual quieren despojar a Colombia. Y Colombia no puede firmar un tratado con Nicaragua cediendo 1 milímetro cuadrado de ese mar. El acuerdo es una condición imposible. Entonces el gobierno no puede seguir con esa ambigüedad. El gobierno no puede generar esa expectativa de que lo va a aplicar si hay un acuerdo que no se va a dar. Tiene que decir con toda claridad que no lo aplica.
Usted va a ir al Senado con un cúmulo de senadores también. El Senado de la República, por Constitución, debe aprobar los límites de nuestro país. Eso se va a tener que decir, no aprobamos. Así es. ¿Usted va a ser el abanderado de eso? Seguramente, a esos temas patrióticos les resultarán muchos abanderados, pero hemos venido estudiando el tema y tenemos argumentos para decir por qué. ¿Y por qué no se recusó el 13 de diciembre el fallo? ¿Por qué no se protestó? ¿Por qué se dejó marginado? El gobierno da una serie de razones. Lo que yo he expresado es, antes de que venciera la fecha del 13 de diciembre, repetí muchas veces, el gobierno en su sabiduría como director de las relaciones internacionales dirá si presenta o no los recursos. Cualquiera sea la decisión del gobierno, la sugerencia pública que yo hice fue, y se lo dije a la canciller en una reunión, el gobierno con o sin recursos tiene que decir claramente que no acepta mover el límite 1 milímetro del meridiano 82 al este, porque aquí está Nicaragua en el oeste, aquí en la línea imaginaria que es el meridiano 82 y aquí San Andrés. El gobierno tiene que decir con o sin recursos, si este es el meridiano 82, aquí está Nicaragua al oeste, aquí está San Andrés al este, el gobierno tiene que decir con o sin recursos. No se acepta mover el límite 1 milímetro al este del meridiano 82. Es que, presidente, si usted acepta mover el límite, Nicaragua tiene otra solicitud ante la Corte Internacional de La Haya, que llevaría sus límites hasta las fronteras limítrofes acuáticas de Cartagena. Claro, es lo que la solicitud de la plataforma continental extendida. Y ahí el gobierno tiene que explicar por qué. Porque hay una contradicción entre la sentencia y el gobierno. Mientras el gobierno dice que eso ya lo negó la Corte, hay otros intérpretes que dicen que la Corte no lo negó, que sencillamente en la sentencia no definió, no delimitó esa plataforma, sino que le dijo a Nicaragua que tenía que acudir a la Comisión de Límites de Naciones Unidas para que la delimitara. Todo eso hay que conocerlo a partir de una decisión jurídico-política, de soberanía nacional y patriótica. No se acepta correr el límite 1 milímetro al este del meridiano 82. ¿Uribe va a defender eso en el Senado de la República? Por supuesto. Yo no te puedo decir una cosa aquí y otra en el Senado. ¿Está de acuerdo o difiere con lo expresado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Esperamos sus opiniones en nuestra cuenta en Twitter, @laotraopinionco. Ya regresamos. Relojes André, la relojería hecha arte. Relojes André, en las mejores joyerías del país. Cada día más personas recuperan su columna vertebral gracias al revolucionario tratamiento de la masoquiropraxia reconstructiva con Estanet Mota. Reserve ya su cita al 301-444-5873 y 311-403-5752. Relojes André, la relojería hecha arte. Relojes André, en las mejores joyerías del país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez desea ser senador de la República de Colombia. Afirma que con sus convicciones y defectos, pero por amor a Colombia, desea hacerlo mucho mejor, liderando esta causa del Centro Democrático. Esta es la otra opinión de Álvaro Uribe Vélez. Mike, adelante. Muy bien, vamos al segundo punto. El cantante de Turbaco. Lo apresaron en su gobierno. El tema se llama trampa. ¿Trampa de quién? ¿De Venezuela? Una trampa del terrorismo consentida por el gobierno. Una trampa del gobierno a Colombia. Porque el gobierno le pidió a Venezuela que lo liberara. So pretexto de relaciones humanitarias, so pretexto de razones humanitarias. ¿Qué han dicho? Si se lo pidió, señor presidente, se lo pidió ahora. Después de muchos años está preso. No, el gobierno de Venezuela dijo que no lo habían extraditado y lo habían puesto en libertad por solicitud del gobierno Santos. Pero no ponen el parámetro de tiempo. No ponen el parámetro del tiempo. Entonces,
El gobierno Santos dijo que por razones humanitarias, que está enfermo. Primero veamos por qué estaba requerido por la justicia, por narcotráfico y por ser el responsable del reclutamiento y asesinato de 2 jóvenes. El año pasado la FARC reclutó 3.000 niños en Colombia. Crímenes enormes, atroces. O sea que él no estaba en la cárcel por cosas menores. ¿Cuál es la razón humanitaria? Que está enfermo. ¿Qué se hace en un caso de esos? Se lleva de la cárcel a la clínica. Se tiene en la clínica con la custodia carcelaria tanto tiempo como se necesite para que se restablezca. Una vez lo den de alta de la clínica, vuelve a la cárcel. Aquí el gobierno lo liberó. El preludio de que este gobierno no quiere la paz, sino evitar el castigo de los altos criminales. ¿Uribe califica eso como impunidad? Yo lo califico como trampa a Colombia y trampa a la paz. ¿Y como impunidad? Porque, por supuesto, la falta de castigo a los crímenes atroces no genera paz. Al contrario, es mal ejemplo que genera nuevas violencias. Imagínese usted una nueva generación de adolescentes viendo que estos bandidos de la FARC asesinaron, reclutaron menores, se fueron el cartel de cocaína más grande del mundo, que salen con 4.800 millones de dólares a hacer política, que no pagan cárcel, los eligen congresistas y eso. ¿Qué dirán los muchachos? Hagamos lo mismo, que después nos perdonarán como a la FARC. Hombre, qué vergüenza. Además le quiero decir a mis compatriotas del Caribe que siguen este programa, la paz uno la relaciona con justicia, con perdón y con olvido. Olvido no hay. Uno se muere con el dolor, pero perdón sí puede haber. Pero la historia de la humanidad ha demostrado que hay perdón cuando hay justicia. Cuando las víctimas y sus familiares ven que no hubo justicia, que el delincuente salió ufano, campeón, entonces el corazón queda triste y no se inclina al perdón. Por eso, para que haya perdón es muy importante que haya justicia. Y la justicia necesita cárcel al crimen atroz. Muchas veces cuando hay paz, casi todas las veces, alguien gana para hacer la paz. Y el perdedor se aviene a la victoria de quien gana. ¿Aquí quién gana? ¿O quién ha ganado? Íbamos ganando y hoy vamos perdiendo. Le voy a contar esto. Entonces, la paz la impone la FARC, que es el ganador. Hoy la está imponiendo. Cuando terminó nuestro gobierno, la FARC estaba arrinconada. Arrinconada. Ahora dicen que ha regresado a 82 municipios. El presidente actual de Colombia, cuando era ministro, se refería a ellos como terroristas. Ahora refiere a ellos como actores de la política. Ahora el presidente nos hace una trampa. Nos dice que no se puede pretender doblegar esa guerrilla. Cuando era ministro, cómo era enfático, y cuando era candidato. Y lo que está permitiendo es que dobleguen al país. Lo del helicóptero es otra trampa. Esa es la tercera pregunta. Yo recibo una información del dueño de la empresa que dice que el helicóptero está impactado. Segundo, envían las fotos del impacto. Tercero, hay una carta de las Fuerzas Armadas a la empresa que les dice: no hemos podido rescatar el helicóptero porque está en zona de orden público y la situación está muy complicada. Cuarto, apareció la especulación que el impacto pudo ser un disparo que se fugó desde adentro del helicóptero. Quinto, aparece un técnico de la empresa y dice: eso no puede ser, porque adentro iban 3 militares que resultaron muertos y es un asesinato. Un accidente inducido es un asesinato. Un sacerdote capellán de ese batallón y un tripulante. El ejército no puede portar armas de ese calibre. El arma, el proyectil que impactó es de un calibre que está prohibido al ejército.
Eso lo informa. Que está prohibido al ejército. Correcto, o sea que los militares ahí no podían llevar armas de ese calibre. Quiere decir que es un armamento de tierra. Un armamento de tierra, del terrorismo, porque esa zona de terrorismo. Segundo, la trayectoria del informe balístico. Yo lo publiqué esta mañana en Twitter, el informe que me llega de un técnico, con las fotos y la explicación. La trayectoria indica que no pudo ser desde adentro del helicóptero. O sea que no, ¿y por qué el gobierno sigue dilatando y tapando eso? Es una trampa al país. Entonces usted se da cuenta, presidente Uribe, de que este es un debate sui generis. Son tres macro situaciones nacionales de una importancia vital. No se correlaciona en mi tiempo, por ejemplo, de tanto tiempo estar metido en la cuestión política y 28 años entrevistando a personalidades como usted que me difieren con esta oportunidad. Esto no es normal en una candidatura al Senado. Y Álvaro Uribe es candidato al Senado. Tradúzcame eso. No, hay que... La institución congresional de Colombia ha perdido independencia, porque el gobierno la ha sometido con puestos, contratos. Porque no hay partidos políticos, mi querido señor presidente. Han preferido la mermelada al cumplimiento de los deberes como políticos. la llamen, no hay partidos políticos. Y lo prefirió la U. Por eso nosotros hemos tenido que crear el Centro Democrático, y por eso tenemos que repetir que la U no nos representa, e invitar a las bases de la U a que nos acompañen. Hacemos una segunda pausa comerciales. De regreso continuaremos con el candidato al Senado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Puedo mandarle un mensaje a los obreros del Atlántico. ¿Como cuál, por ejemplo? Nosotros tenemos rabia. ¿Una plataforma especial? Sí. ¿Cuál es? Mientras el gobierno le dio 2,5 billones a los parlamentarios en auxilios. ¿Cuánto? 2,6 billones. ¿Billones? Billones. A los empresarios les dio un alivio para generar empleo. Les quitó cotizaciones de salud, de SENA, de bienestar familiar. La plata de la salud va a hacer falta, pero se las quitó. A los trabajadores les aumentó el salario mínimo en 26.000 pesos. ¿Y qué quiere Uribe? Nosotros vamos a proponer el próximo 20 de enero un incremento en la remuneración de los trabajadores colombianos. ¿Es una plataforma política entonces? Sí, del 10%, que sería más o menos 700.000 pesos al año. ¿Sobre qué base? ¿Una prima especial? Estamos estudiándola y vamos a dar varias alternativas. Sobre una base, una reducción proporcional de los impuestos de las empresas. ¿Para qué? Para mejorar a los trabajadores sin afectar a la empresa. Es decir, hay una deducción del empleador. Sí, para no afectar al empleador. Si usted aquí en el programa de televisión tiene un empleado y se le aumenta la remuneración que se va a dividir en prima de vivienda y salario en 10 puntos, estamos buscando el mecanismo. Siempre y cuando pueda reducirme los 10 puntos de la renta. Ahí es lo que estamos estudiando. Mucho cuidado que vaya a producir usted una inflación innecesaria. Para no afectarlo. Porque ahí sí le va a caer el mundo encima. Correcto, para no afectarlo. Y Colombia lo resiste porque todavía tiene aparato productivo. Y entonces, ¿eso qué propone? Un país solidario, fraterno, que progresen los empleadores y los trabajadores al mismo tiempo, por contraste con Venezuela. Entonces, en Venezuela propusieron... No, pero eso es una cosa loca. Pero es bueno conocer este contraste, porque Venezuela se venía entrando por la alcaldía de Bogotá. Es bueno conocer este contraste. En Venezuela propusieron una política de defender a los pobres. Están acabando con los pobres y acabaron con las empresas. Sí. Nosotros proponemos una política de un país solidario. Mejore los trabajadores y mejore las empresas. El expresidente Uribe afirma que no es posible que Colombia elija a grupos armados responsables de delitos atroces. Es contundente al rechazar la creación de circunscripciones especiales para las FARC al Congreso.
al considerar que el referendo en donde se validarían los acuerdos de paz sería un referendo armado. Seguiremos conociendo en La Otra Opinión los pensamientos de quienes aspiran a gobernar y legislar nuestro país. A ustedes, una feliz noche. Una pregunta final de 10 segundos de respuesta. Usted va a ser electo senador de la República el próximo 9 de marzo. ¿Usted se va a juramentar y participar de las deliberaciones del Congreso de Colombia? Debo hacerlo. En mi larga vida pública y en el sector privado jamás he incumplido deberes. Quienes votan por Uribe y por sus compañeros de lista tendrán allí entonces un paradigma de lo que está diciendo en los 9 puntos de Congreso y de Presidencia, defendiéndolo. Con la ayuda de Dios. En esos 9 puntos está un mensaje a los médicos, para que ellos sean actores determinantes en la fijación de la remuneración de los hospitales públicos, garantizando equidad. ¿Va a socializar la medicina? Esto es, a mejorar el esquema más solidario del mundo. La salud. Y a darle a los médicos capacidades determinantes para el manejo de hospitales públicos, fijar remuneración con equidad y sostenibilidad. Un mensaje al policía, al soldado. El gobierno nuestro mejoró condiciones prestacionales, pero el salario del patrullero sigue siendo muy bajo. Estamos estudiando un mecanismo para que antes de los ascensos se le mejore ese salario. Al soldado profesional, la asignación de retiro. El programa de Oscar Iván Zuluaga de que el país gire alrededor de la educación. Jornada única, 2 alimentos al día. Complementado con nuestra propuesta de tecnología y/o universidad para todos, presencial o virtual. Genera mejores posibilidades para los profesores. Nuestro compromiso, más salario. Un país que quiera salir adelante tiene que tener una alta estima por el profesor, el policía, el soldado, el médico y el juez. ¿Quién lo creyera? Creo que en la historia de la humanidad se ha dado muy pocas veces en las democracias. Un presidente que fue incumbente 8 años en el poder y ahora esgrime las banderas porque, ¿se acuerdan aquellos 3 huevitos? Parece que se ampollaron y él quiere naturalmente volverlos a hacer germinar en el Congreso de Colombia. Genio y figura, Álvaro Uribe Vélez, con los agradecimientos a La Otra Opinión. Muy buenas noches y hasta el próximo martes. Así nunca me engaña. Es el primer presidente de la República que opta por una candidatura al Senado y esta es una elección sui generis. Se están debatiendo en la candidatura a las cámaras quizás los momentos más importantes de Colombia en el devenir de este siglo XXI. Y el presidente Uribe es uno de los propulsores de ese devenir. Muy buenas noches para usted, bienvenido y mil gracias por aceptar mi invitación, presidente Uribe. Mike, a usted muchas gracias, a sus televidentes, a Sergio por ceder este espacio y quiero dar a todos ustedes y a los televidentes Y un sacerdote. No cree en la versión de que se trate de un accidente, como muchos han informado. Este y otros temas serán debatidos en la mesa de La Otra Opinión. Sabios interrogantes de nuestro amigo y colega invitado Mike Smolson para respuestas del doctor Álvaro Uribe Vélez. Mike, adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sergio, por cedernos el espacio de La Otra Opinión. Y La Otra Opinión es nada más ni nada menos que con el presidente Álvaro Uribe Vélez. 8 años en la presidencia de la República. Hoy día, si la mente no me engaña. Después de 8 años de gobierno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pasó a ser candidato al Senado y acérrimo opositor del actual gobierno de Juan Manuel Santos. Todo con el fin de intentar frenar el caudal electoral en las elecciones al Congreso de los partidos de la llamada Unidad Nacional. Hace pocas horas, el expresidente Álvaro Uribe denunció en su cuenta en Twitter otro inexplicable accionar de las FARC.
manifestando que el helicóptero HK-4462 fue derribado por el grupo insurgente y en el que perecieron 4 uniformados. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos La Otra Opinión, una presentación de Producciones Mediavisión. Esta noche conoceremos la otra opinión del doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de los colombianos en el año 2002 y reelegido en el 2006, ahora con aspiraciones al Congreso de la República, como senador, siendo cabeza de lista del Partido Centro Democrático. Expresarles mis deseos de un feliz 2014. Mil gracias, señor presidente. Usted ha sopesado lo que significa una campaña para el Congreso de la República con Álvaro Uribe Vélez encabezando una lista del Uribismo Centro Democrático. No sé si ese es el logo que le van a aceptar, Uribismo Centro Democrático, pero de todas maneras usted es centrista y no es el gran derechista que dice la FARC que usted es el presidente Uribe, de que estamos en una elección sui generis para el Congreso de Colombia. ¿Por qué Centro Democrático? Porque necesitamos un país seguro, pero al mismo tiempo con política social.